González está con nosotros, es profesor de Historia, nos va a contar más de estos expedientes judiciales que son custodiados por el Archivo Nacional Histórico. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Bien, gracias nuevamente por la invitación. ¿Tú haces clases, Pedro? No, no hago clases, no, trabajo solo en el archivo. Estoy todo el día en el archivo disfrutando de la documentación que tenemos y entre ellas algunos expedientes que vamos a revisar hoy que tienen relación, el primero de los expedientes con el caso de Toesca. Bueno, hablando de el adulterio de Toesca, de pasaporte adulterado, seguimos un poco con el tema de mujeres adúlteras. Siempre. ¿Por qué solo mujeres? Bueno, en fin, vamos. El adulterio aplica a la mujer. Claro. El amancebamiento aplica al hombre. Ah, mira. Sí, pero ser abogado. ¿Se ocupan esa? No, el año 94 se... Porque hasta el 94 era... 93-94 se terminó eso. Me parece lo que fue abogado, Pancho. Un proyecto de ley que presentó la Adriana Muñoz, creo que fue la María Antonieta Sá. Hasta el 94. Que terminaron. La diferencia era que el adulterio lo cometía la mujer que yace con varón distinto del marido. Que yace. El solo hecho de yacer. La hacía adúltera. En cambio, el amancebamiento aplicaba respecto al hombre. Quien tiene manceba en la casa conyugal, o sea, para que te castigaran, tenía que tenerla en la casa conyugal. O bien fuera de ella, con escándalo público. Que no es lo mismo que se supiera. O sea, escándalo si piola, chao. Si la está fuera de ella, claro. Si es piola, se premiaba. Claro. Así era hasta el año 93. Y si no era piola también, se premiaba en el caso del Por eso Chile avanzó tanto. Hasta el año 93. Era otra sociedad. Era otra sociedad. Ya, bueno, vamos, Pedro. Bueno, antes de empezar con el caso de Marcial Espínola y Mercedes García Huidobro, a mí me gustaría que se entendiera un poco la cantidad de documentación judicial y que el Archivo Nacional, si bien la resguarda, también trabaja con esta documentación. O sea, tienen un fin administrativo, como les digo, hay gente que va a buscar los expedientes porque lo necesita para obtener un certificado de término de causa que le permita reiniciar una vía laboral. Pero también hay documentación, como les dije, histórica, que es de la que estamos hablando, de la que podemos hablar. El Archivo Nacional del año 2008 comenzó un proyecto de automatización de una base de datos. O sea, se empezaron a catalogar expediente por expediente. Del año 2008 a este año llevamos alrededor de 1,5 millones de registros en esta base. ¿Automatización y digitalización? No contempla digitalización. Ya. Pero sí están automatizados los datos que permitan llegar rápidamente a buscar el expediente que estamos necesitando. Mediante este trabajo también es que nos hemos dado cuenta de los expedientes que tenemos. Así que, ordenando, digamos. Ordenando. O sea, claro, en términos archivísticos el ordenamiento es previo a la descripción, pero claro. Mientras se ordena y se describe, uno va conociendo y va manejando, va llevando un control intelectual más acabado de la documentación que se tiene. Eso hemos estado haciendo ahora último con Santiago. Extrañamente Santiago todavía no está completo en base a datos. Uno diría, bueno, el país tan centralista, ¿comenzaría por Santiago la descripción? No, se partió con San Felipe, se siguió con Antofagasta. Y ahora estamos en Santiago. Y hemos encontrado expedientes bien interesantes que, bueno, son temas de otro... Que ya los verán, claro. Bueno, el primer caso que les voy a presentar hoy es un juicio llevado a cabo el 19 de enero del año 21. Bueno, el 19 de enero se comete este crimen. En la hacienda Lovicuña, en Putaendo, cerca de San Felipe, también cerca de acá, Santiago, el patrón del fondo, el señor Marcial Espínola, se sorprende al ir a buscar a Julio Morales, que era uno de sus empleados, un tipo joven, 21 años tenía Julio Morales. Al ir a buscarlo a la pieza, a la habitación donde vivía Julio Morales, él dice que fue a buscar a Julio porque necesitaba ensillar su caballo, se encuentra que la puerta estaba cerrada. El tipo la abre violentamente y según él encuentra en esta habitación a su mujer, la señora Mercedes García Huidobro. Morales se había equivocado. Estaba ensillando el protagonista de la historia es ese caballero que vemos en la foto ahí. Ese caballero es Marcial Espínola. Él tenía en ese momento 68 años. Y la mujer tenía la edad 42. Ah, ya era bastante más joven. Y Julio tenía 21. Julio Morales mitad tenía de la 21 años. Pero ese es un recorte que aparece en el expediente. Esa es una foto de Julio Morales. Guapo Julio Morales. Sí, tenía buena pinta. Sí, tenía buena pinta. Hay una foto donde no sale mejor, según yo. Año 21, 1921. 1921. Bueno, miren. Puta, pero esto...
Ya, ok. Se dice en el expediente que la patrona, la señora Mercedes, le había entregado en regalo algunas corbatas y una manta. Una manta. La manta podría ser esa perfectamente. Probablemente, quizá corbata se refería, no sé. A la bufanda. A la bufanda puede ser. De hecho, me parece que en el expediente en alguna parte se menciona la bufanda, que quizás es esa. Perdón, yo lo que estoy Estamos viendo en entendiendo... streaming las fotos, a eso nos referimos con la descripción, esto para los que nos están Yo viendo. entiendo que el patrón de fondo, Marcial Espínola, llegó, abre la puerta, encontró, esa es la versión de él, po. Esa es la versión de él, claro. Claro, que Julio Morales se había equivocado de caballo, estaba... Estaban haciendo el aseo de la pieza con la señora. Estaban limpiando el baño. ¿Te pasaste? Porque yo me imagino que Julio Morales, disculpe, estamos viendo la foto, con todo respeto, como diría Valdivia, murió. Claro. Ya, o sea, tenemos a Marcial. Mató a la mujer. Mató a la mujer. ¿Qué pasó? El expediente está... lamentablemente nosotros tenemos el expediente no completo. No. Es un expediente que debe tener... nosotros tenemos la parte final, la segunda mitad del expediente, se puede decir. Un poco más. El expediente que nosotros tenemos parte de la foja 530 y algo, 560 y algo, me parece. Llega hasta la foja 740, no recuerdo el número. ¿Ya? La primera parte del expediente no la tenemos. En la parte del expediente que nosotros conocemos se citan declaraciones a fojas anteriores. Ya. Así que quizás la parte un tanto más sabrosa del expediente lamentablemente no se conservó. Pero espérame, Pedro, ¿y qué pasó cuando, no sé si se sabe bien, pero llega la persona, el dueño del fondo, abre violentamente la puerta de esta persona que era su empleado y lo encuentra con su mujer? Claro. Con la mujer del dueño del Según fondo. la versión de Espínola. Ya. ¿Y qué pasa ahí? Julio Morales, él dice que él está fuera de su habitación y que la señora había entrado a su pieza buscando las botas para su hijo que Julio estaba encargado de lustrar. Seguro. Ahí entran un montón de entredichos. ¿Por qué no? Una madre preocupada. La madre preocupada le va a buscar las botas. Como Pero bien en la dice, época era, claro, Julio, trae las botas. Sí, pues así era, entrar a la pieza de Julio fue un error, Que Pedro siga. según dice el expediente, porque la señora ni siquiera iba sola al patio, al huerto, o ni siquiera caminaba sola por la viña, por la hacienda. Menos iba a entrar. Menos iba a entrar a la habitación. Que según el expediente, el tipo era joven, bien parecido, alto, delgado, vestía bien, peinaba bien y tenía algunas incrustaciones de oro en su dentadura. Que en la época eran de... sexy. La incrustación de oro, por supuesto. Que cuando... Pedro Navaja tenía. Sí, pues. Ya, perfecto. Cuando ríe se ve brillando. Exactamente. La mano Oye, pero siempre en estos relatos la mujer queda mal. Yo voy a protestar por eso. Bueno, Sigamos, Julio, Marcial, al ver esta escena, dispara 5 veces. Tenía 5 balas, vacía su arma de los 5 disparos, acierta 4. ¿A quién? 3 a la mujer. A su mujer, 1 a Julio, que alcanza a arrancar. El tipo después presta declaraciones en el caso porque, bueno, se mejora. Ahí no sé si tenemos... Perdona, pero ¿y la mujer muere? La tipificación era uxoricidio. Y el uxoricidio, hasta el año 53, permite que el hombre, al encontrar a su mujer en adulterio infragante, pueda matarla sin mayor pena. Hasta el año 53 en Chile... No te digo, si es que este país avanzado. Al año 93 te digo yo. Hay algunas legislaciones de países cercanos a nosotros que todavía tienen el uxoricidio legal en su código. Ahí se está mostrando la espalda de Morales. La espalda de Julio con la cicatriz que se la bala. Con la bala. Hoy estamos viendo fotos de la época, fotos con súper buena resolución. Estas fotos son parte del expediente judicial. Son parte del expediente. Están las fotos de Julio, de este hombre de 21 años, y está una foto mostrando su espalda para que muestre la cicatriz que le queda del balazo que recibió. Él sobrevivió al impacto de bala. La mujer del patrón de fondo no. Se quedó con la... Es que yo no encuentro que sea para la risa este caso, Álvaro Escobar. No. Con la bala pasada el pobre. Pues eso quería decir. Parece que le pegó un balazo en el poto porque le desapareció al pobre. Claro, seguramente, por ese lado, si no vamos a poder seguir. Seguramente esto el es tipo... un caso judicial serio. Oye, pero se pasó.
Probablemente haya bajado de peso después de esta agresión. No, sabes que no es broma, porque se ve está muy delgado ahí. Y durante ese proceso de la toma de declaración y todo, ¿se sabe qué pasa con ellos, no? Que el gallo está en una celda, porque si la mujer estaba cometiendo adulterio, que era un delito, él era como el cómplice del delito, digamos. Ante la dificultad que tuvo Marcial Espínola para ratificar la versión que él dio, ante las distintas investigaciones que se hicieron, el tipo estuvo recluido en su casa. La familia de Mercedes apela. ¿Por qué no creía la versión que daba el...? Porque la versión es muy contradictoria. Ah, ya, porque hay varias versiones. Claro. Se dice que Mercedes tampoco estaba en la pieza de Julio y que el patrón... la puso allá después. Claro, la puso allá después. Le disparó fuera, la metió a la pieza y manchó la colcha con sangre. Manchó la cama con sangre. Perdón, Pedro, ¿y en el expediente aparece alguna otra versión, a lo mejor que traiga un familiar, de que esto podría tener otras razones, otras motivaciones para que el dueño del fondo haya matado a su mujer? A ver, Marcial Espínola llevaba 20 años en convivencia con Mercedes. 20 años en convivencia con Mercedes, pero llevaban 6 meses casados recién. O sea, hacía difícil pensar que un hombre que vivió 20 años con ella, y en el expediente dice que le haya subido de categoría al casarse con ella y hacer la madre legítima de sus hijos, él 6 meses después la mate. Es raro. Es muy raro. ¿Y qué pasó después con el dueño del fondo, con este mismo empleado, Julio? Luego de las apelaciones de la defensa, la Corte nombra un ministro en visita. El juez Abel Maldonado. Este juez investiga, pide una reconstitución de la escena. Surgen nuevos testigos, hay nuevas pruebas, testimonios contrarios a la versión de Espínola. Así lo que finalmente resulta es que este juez dictamina pena de muerte. Ah, pena de muerte. Pena de muerte por el homicidio de su mujer. De su mujer. Y 10 años de cárcel, 5 años de cárcel en un primer momento por el homicidio frustrado de Julio Morales. Ah, mira, perdona, a mí me impacta. Esto después reabre una nueva discusión bastante interesante. ¿Ya? Porque ahí la sociedad de la época se escandaliza. Se escandaliza porque le dan pena de muerte. Claro. A este tipo, un hombre... Pero el escándalo era porque supuestamente, ¿cómo le dan pena de muerte si la mujer era adúltera? Claro. Ese es el escándalo. Para la sociedad es tanto o más reprochable una mujer que vivió siendo la querida, entre comillas, durante 20 años. Ellos se presentaban públicamente, no hay ningún problema. Se casan, como les digo, pero duraron 6 meses casados. Y el tema ese, resulta tan reprochable que una mujer adúltera, conocido por todo el tema de que ella vivió, tuvo 3 hijos sin estar casada. Mira, tenía más que ver con su relación con el que fue después su marido, la reacción social de la época a todo lo que vino después, a toda la historia después. Pero si el adulterio estaba penado para la mujer, o sea, el hombre tenía, en el fondo, la excusa de que mató a una adúltera, no lo hubiera salido ni por curado, digamos, es porque el tribunal o el juez acredita que el asesinato fue fuera de la casa del... O sea, se entra en es muy difícil para Marcial probar el tema del adulterio. El juez queda casi convencido de que no hay adulterio existente acá y que eso no lo exime a él de... Cree la versión de Julio más que la de... Claro. Y la de otros testigos seguramente, porque el caso debe haber sido fuerte. Para la época, que haya una condena a muerte para el que era el terrateniente, el dueño, el que tenía más poder social y poder económico, seguro, ¿era un escándalo? Era escandaloso. Y ahí uno podría decir que la justicia fue bastante ecuánime, ¿o no? Porque uno tiende a pensar que la justicia operaba mucho... hoy día también uno entiende que hay harta influencia mediática a lo mejor en la justicia, pero en una época la justicia tenía una influencia sobre los que valían más en la sociedad, establecidamente, digamos, los que tenían el poder era la élite total, que llegaba a todos los puestos de poder, el que tenía la influencia sobre sus trabajadores, en fin. Entonces, la justicia ahí aparece como súper ecuánime al decir, ¿sabe qué? Él es el responsable. Sí. Pero finalmente no lo condenaron. O sea, entiendo que pasó un tiempo preso. ¿Ya? Pasó un tiempo preso. Pero no se llegó a pena de muerte.
Oye, además es bien interesante porque la familia de la víctima, de ella, Mercedes, con el afán justamente de buscarle el lado para que lo condenaran, trató de probar, entiendo, que no estaban casados. Justamente para que no tuviesen que entrar en la figura del uxoricidio. Claro. Para sacarlo de ahí, que fuese un homicidio. Como este expediente está un tanto incompleto, hay muestras y hay recortes de la firma de ella en el acta en la partida de matrimonio. Ajá. Y se comparan la firma de ella de otros documentos con esa firma para ver si es que probablemente había sido falsificada, no estaban casados. Estaban casados legalmente, digamos, para sacarlo del uxoricidio legal que existe hasta el 53. Uxoricidio, yo ni conocía la palabra. Uxoricidio, sí. Estos casos, este caso concreto ya forma parte de la prensa de la época también, ¿o no? Sí. O sea, las fotos que tú muestras son fotos de prensa o son fotos del expediente. Son fotos de prensa que están adjuntas al expediente. Y hay menciones también. O sea, la prensa lo que hace en el artículo que vimos del recorte es ir a investigar. Ellos intentan contactarse con Marcial Espínola, pero no él le cierra las puertas. El tipo tenía fama de severo y no hay acercamientos con la prensa en un primer momento. Sí hay cartas, por ejemplo, de Enrique McKeever, señalando la honorabilidad de este señor. Y eso pesaba. Algunos jefes del ejército, de miembros del parlamento. Pesaba. Oye, solo para detallar, los que nos siguen en streaming, esta imagen que estamos mostrando es actualmente el lugar donde estaba la hacienda donde ocurrieron estos hechos. No, en Putaendo, en la región de Valparaíso. Hoy día no es hacienda, yo no sé si todavía permanece siendo o ella... Creo que hace poco se declaró monumento histórico la capilla de la hacienda. Ah, perfecto. Ese es el sector. Ese es el sector. Sí, ese es el sector, sí. Son como calles locales. Sí, con la vegetación que es como clásica de... Yo vi algunas fotos que se hacen visitas guiadas al cementerio y se muestra el mausoleo donde está la Mercedes. Y se cuenta toda la historia. Se cuenta la historia ya de gente que quizás tiene el relato más vivo que nosotros. ¿Qué pasó con Morales? ¿Qué pasa con Morales? Según el expediente, bueno, Morales deja de trabajar en la hacienda. Morales tenía una hermana, Esther Morales se llamaba. La hermana también declara. ¿Y vivía ahí en la hacienda? Vivían ahí en la hacienda y la hermana de Morales era quien se encargaba de llevar los zapatos a los patrones. Así que por eso también entra en entredicho el qué hacía la señora. Claro. Eso se acoge muy bien la defensa de Espínola. Claro, para desvirtuar el argumento de que la mujer había entrado a la pieza de Morales para buscar los zapatos que le estaba luchando. Claro. Como tú preguntabas, Beatriz, expedientes por adulterio, en caso de hombres, hay en el archivo. Son menos. Nosotros debemos tener... Yo ayer hice una búsqueda de la base de datos y olvidé anotar el número, pero me arrojó algo así como 2.300 expedientes por adulterio. Empecé a revisar y yo creo que en los 50 primeros encontré 40 mujeres, 10 hombres. Como la relación. Este juicio no guarda relación con los otros expedientes por adulterio o malos tratamientos a las mujeres que tenemos. Siempre son clases menos favorecidas, gente pobre. Está presente el tema del alcohol. En muchos de los casos, yo creo que en el 80% de los casos, el tema del alcohol está presente en los expedientes. Y en este caso no. Es gente de la aristocracia, no hay presencia de alcohol. El denominador común serían los celos. 7 minutos, sigues en Combinación Clave y seguimos nosotros conversando y conociendo más a través de Pedro González, él es profesor de Historia, nos trae expedientes judiciales que están custodiados en el Archivo Nacional Histórico. Conocíamos recién de este caso que tuvo harta publicidad también a través de los medios de comunicación, lo conocimos con fotos que poníamos en el streaming del juicio contra Marcial Espínola, dueño de la hacienda Lo Vicuña, por el uxoricidio, yo aprendí una palabra, uxoricidio de Mercedes García Huidobro. Esto es a propósito de cuando existe un homicidio que se relaciona con el marido a la mujer y porque ella o cometió adulterio. Entonces ahí se produce esto, el uxoricidio. Vamos a revisar otros casos, quedamos pendientes con uno sobre espionaje, proceso sobre venta de documentos secretos del ejército. Esto del Juzgado Militar de Santiago, el año 1938. Antes de ser el Perón que todos conocemos. Este expediente se encuentra resguardado en el Archivo Nacional de la Administración. No es parte de los fondos judiciales del Archivo Histórico, al cual yo represento. Es un expediente, como les digo, súper interesante porque
célula de espionaje establecida en el año 38, un poco antes quizás, año 36, 37. De Argentina a Chile. De Argentina a Chile, como les digo, la establece Juan Domingo Perón. Les cuento un poco... ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Perón, en el año 36, de febrero del 36 a marzo de 1938, es el agregado militar argentino en Chile. En ese contexto, Perón está en nuestro país. Juan Domingo Perón. Claro. A partir del carisma que él siempre tuvo, Perón le es muy fácil vincularse con la clase social, la clase política, la clase militar. El tradorazo. Claro. El chador. Ante esto, él venía ya con un plan claro: obtener información específica relacionada a un eventual ataque de Chile a Argentina y la defensa que Chile hubiese tenido en esa contingencia. Todos los países tienen un plan de ataque. ¿Era una cuestión de él? Porque era agregado militar, o venía mandatado. Venía mandatado, seguía órdenes. O sea, ¿no sabemos en detalle? él viene con órdenes desde Argentina, muy probablemente, claro, de cumplir esa función. O sea, para descubrir cuál es el plan de Chile hacia Argentina. Claro. Eventuales. De un ataque chileno. Un eventual ataque chileno a Argentina. ¿Y cómo se defendería? ¿Y cómo se defendería Chile? En caso de que sea al revés. Y movimiento de los distintos regimientos, en fin, documentación estratégica. Construcción de carretera austral, no, eso fue otro. No había dron tampoco. Claro. No había dron, claro. No había dron. El tema es que Perón en Chile tiene que ver cómo lleva a cabo este plan. En el año 37, más o menos, segundo semestre del 37 me parece, él conoce a don Carlos Leopoldo Aníez. No sé si lo pronuncio bien. Aníez o Aníez. Aníez. Un ex militar chileno. Este ex militar, que a partir de que había salido del ejército por temas de conducta, él atribuye su salida del ejército por su condición de judío. Pero, Ok. claro, bueno, él lo dice. Ya, pero Juan Domingo Perón tiene que haber visto en él la persona ideal para hacer esta práctica. Era un tipo jugador, un tipo siempre con falto de un buen candidato. candidato. Era un buen candidato. Pero debido a que ya no formaba parte del ejército, ¿cómo él iba a conseguir estos documentos? El tema es que este señor, Aníez, empieza a buscar también buenos candidatos que pudiesen ayudarle en esta misión. Y conoce a don Gerardo y la Vaca, a quien le cuenta que también tenía, de hecho, le hace como una especie de seguimiento y se encuentra con él en el Casino de Viña. Qué tío. O sea, esto es de los nuestros. Y como también no había tenido una buena noche y la Vaca había perdido una importante suma de dinero, Aníez conversa con él, se juntan en Viña y le propone esta idea. Estamos suponiendo que esto era con ofrecimiento Lucas, digamos. Sí. Y no poca. Y la Vaca, ¿qué le dice? Que sí, que le parece, es una buena idea, pero también él va a conversar con su superior y le cuenta: está este ex integrante del ejército ofreciéndome esto. ¿Qué le dice el superior? El superior, ahí el la jefe Vaca. del ejército le dice: sigamos, dile que sí, y vamos viendo quién está detrás de todo esto. Ah, buenísimo. Siguen las negociaciones y Perón, un hombre muy astuto, le dice ante a Aníez: ve a conversar con el agregado militar boliviano. Aníez va, se junta con este tipo y también le cuenta que están interesados en documentación estratégica chilena. Pero Aníez también le dice: esto tiene un precio. Este agregado militar boliviano le dice: bueno, nosotros venimos saliendo de una guerra entre el 32 y el 35, la guerra del Chaco entre Bolívar y Aragua. Claro. Le dice: no tenemos dinero en este momento, así que es imposible que nosotros te ayudemos en esta te ayudemos, claro. Queda del lado de Bolivia. Sigue el tema con Argentina y Perón lo que hace ya es concretar la venta. Se acuerda algo así como 72.000 pesos chilenos de la época.
considerando que el sueldo de un capitán de la época era de 200 pesos mensuales, Era mucha plata. era mucha plata. Era mucha plata. Yo aquí traje algo. Espero haberlo traído. Porque hay... A lo mejor está Tenemos- para mostrarlo, ¿no? Claro. ¿Eso? ¿Ese registro, no? El expediente trae fotos. Mira, hay uno... Tenemos ahí en tenemos streaming uno. Claro. O sea, estas son fotos de cuando sorprenden en el pasaje Mate el llevado a cabo de la toma de fotos. Eso es la policía de investigación. Es la ¿no? policía de investigación. Criminología. Sí. La Suponemos Inspector- que hay un... Inspector Stuben, algo así era el apellido. Suponemos que ese inspector está tomando esta foto que estamos viendo ahí. No. Ah, claro. Algún miembro tomó las fotos, Tomó la recreando foto un poco cuando- la escena de cómo lo encontraron. Y esto porque, y la vaca, que se supone que era el que se iba a conseguir la información, le siguió el juego porque ya sus superiores sabían que iba a concretar una venta de información. Claro. Ah, mira, ahí está la foto que dices tú, con pistola en mano, manos arriba. Para los que no ven en un streaming es una foto que parece de una... De película. No, parece De película, de un... es de película. De los una- Intocables. De los Intocables. De los exactamente. Intocables. Imagínense Elliot ese Ness mismo con- traje. Hay unas 10 personas que están en la foto con sombrero, con terno, pistola en mano, algunos con las manos arriba, 2 o 3 con las manos arriba, a propósito del momento del intercambio de la información con la plata. Claro. Son los policías. Claro. Es que, a ver, ¿Quién está con las manos arriba, perdón? ¿Lo sabemos? creo que es Lonardi. No. Pero hay un señor con las manos Sí. arriba. El caso es interesante, miren. De cuello y corbata, están todos muy Perón muy no elegantes, cierra esta operación. A fines del año 37, en el 38 más, Perón es relevado del cargo. Como 2 años de agregado militar ya le tocaba retornar a Argentina. Quien llega en reemplazo de Perón es Eduardo Lonardi, quien 17 años después le hace un golpe de Estado a Perón. Pero ese es otra historia. Mira, qué lindo. Todos pasaron por acá. Y todos Epa. pasaron por acá. Lonardi, que llega también con su mujer, un tipo joven, llega con su mujer a Chile. El que está ahí en el baño es Aníez, el espía chileno, Ah, que se escondió cuando vio entrar a la policía. es que tenemos otra foto, insisto, es como de la película Lo Intocable, además que está en ese color sepia de las fotos antiguas, extraordinaria. Los detectives con sombrero, Con sombrero, corbata, terneado, y con chaleco. pistola en mano, y hay alguien que está, claro, con la cabeza agacha, y se ve que es la puerta que está dentro del baño, efectivamente. Ese es Aníez, que estaba escondido. adentro del baño. Suponemos que se estaba escondiendo y no que... Sí. Que lo pillaron justo. Y se viene como parando. Ojo. Entonces, perdona, al final todo esto lo organiza Perón, Todo esto pero lo organiza salva de Perón. todo. Pero cuando llega Lonardi, Perón le dice, tú lo único que tienes que hacer es abrir las manos y recibir los documentos. Oh. ¿Qué tal? El tema es interesante porque Lonardi, que no entendía mucho de inteligencia, al parecer, de inteligencia militar estamos hablando, Inteligencia militar. se encuentra con esto y él pregunta a sus superiores en Argentina, ¿qué hacemos? Está esta situación. Tú sigue lo que el mayor Perón, en ese momento mayor Perón, ya dejó finiquitado. Claro, él encontraba algunos cabos sueltos. Ese es el código criptográfico que Perón elabora para No te puedo creer. el envío de los mensajes. Ah, no. está Y increíble. Aníez en Algo su declaración parecido. dice que nunca se lo entendió. Nunca lo entendí. Es que es muy bonito Todo está en verlo. clave, pero no lo entendimos. Claro, hay algo que se parece a un si ven el puzzle, strip, esto, exactamente, ¿no? yo pensé que era como un ensayo de un puzzle. Yo tengo una carta acá que Perón le envía desde Argentina a Aníez. ¿Ya? Perón firma como Juan Pérez. Acá está la carta. Si quieren les leo un párrafo que, Dale, dale, sí, dale. claro. que dice, ¿puede usted dar la palabra a los importadores que el negocio se hará con la más absoluta seguridad? Se está refiriendo a un negocio de compra de trigo. Sí. He logrado interesar a los capitalistas, pero según parece, quieren regatear un poco en los precios. Pero debo asegurarle que si hay un poco de transacción allí y otro poco de transacción aquí, el negocio ha de hacerse. Por lo pronto ya está hecho lo principal, interesar a los dueños del dinero, interesados en el negocio. Perón no cierra este negocio, o sea, esta compra de material estratégico. Lo deja bien avanzado, digamos. Lo deja bien avanzado, pero no lo cierra porque las platas de Argentina nunca le llegaban. ¿Qué tal? Claro. Y él De más. considera un gasto de 72.000 pesos, creo que se iba a pagar por esto, pero Perón había pedido 100.000 pesos por los documentos a su superior en Argentina. Estaba cortando la Plata cola. nunca Estaba llega. cortando la cola. Viene Estaba a la cortando Argentina, la po, weón. cola, po, estaba A la Argentina. Estaba cortando la ¿Y cola. qué le pasa a su sucesor? Porque en el fondo Perón deja todo listo, se va a Argentina, el negocio sigue y en el momento de la transacción los policías detienen al agregado militar argentino. No, Claro. no sé cómo opera eso. El tema es que la policía de investigaciones actúa
con suma inteligencia. Porque sabiendo que Leonardi era el agregado militar, él cuenta con inmunidad diplomática. O sea, no lo pueden arrestar ni lo pueden obligar a prestar declaraciones. Pero desconocen que Leonardi era el Oye, que está bueno. agregado militar. Está bueno. Lo podemos haber tirado durante la Copa América cuando nos trataban de traidores cantando. Ahí estaba la muestra. ¿Y a qué se arriesgaron? Son todos extraditados. Añez. Son todos extraditados. Bueno, hay más argentinos implicados. Hay un señor de apellido Arseno, Diego Arseno, que era gerente de la compañía Artistas Unidos y que era el encargado de tomar las fotos. Era un tipo que tenía conocimiento de fotografía, así que le piden a él que tome las fotos en un departamento acá en el Pasaje Mate, frente a la Plaza de Armas. Sí, claro. Sí. Así que, ¿Qué pasó con Añez? ¿quién vivirá ahí? ¿Qué pasó con Añez? Es condenado a cárcel. Mira, lo pillaron en el Es condenado a baño cárcel y escondido. después al exilio. Leonardi, después de esto, en Argentina, o sea, después de esto, al tipo lo extraditan rápidamente. Este es un juicio bastante extenso, pero solo dura 9 días. Y es mediático también, ¿no? No. No se dio a conocer nunca. Ni acá, ni en Argentina. Alessandri, el presidente de la época, estaba preocupado de tenía otras cosas y habían temas limítrofes con Argentina que él quería dejar resuelto. El año 38, bueno, era año de elecciones. ¿Cuánto tiempo después se conoció? ¿Mucho después? Lo que hacen las tratativas entre los gobiernos son castigar a los culpables en Argentina, cosa que no pasa, obviamente. Hubo más secuelas personales. Leonardi sufre de úlcera, pierde 20 kilos. La esposa de Leonardi en sus memorias cuenta que va a encarar a Perón en Argentina y le dice: yo estuve contigo en las reuniones, mi marido siguió las órdenes que tú le diste, asume responsabilidad junto con él. Perón, según este relato, le dice, creo que se encontraron en la puerta del departamento de Perón, pero le dice: por eso las mujeres nunca deben estar en las reuniones, porque no entienden nada. Y le cierra la puerta. Fuata. Y Leonardi le va a hacer el intentona de golpe a Perón. Sí, pero no hay... Leonardi llega a ser general en el gobierno de Perón, así que las relaciones... fue por otra cosa. Bueno, como acá uno llegó a ser comandante en jefe durante el gobierno de otro y le hizo un golpe de Estado un ratito después. Oye, pasemos al otro para que los alcancemos a revisar. Sí, alcanzaremos. Porque, pero sí, Es que para está no re dejarlo bueno. pendiente. Quiero decir, el tema es El otro interesante. tiene, bueno, ahí pasamos lo del caso de espionaje. El otro que tenemos varios pendientes, pero pues solo para privilegiar los que venían con este, y que dejamos anunciado además la semana pasada, ¿te acuerdas, Pedro? Este es el juicio sobre vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego. Está en el Fondo Judicial de Punta Arenas, año 1895. Claro. ¿De qué se trata? Es una historia lamentable acerca de... explica en parte el exterminio del pueblo Selknam en Punta Arenas. Las prácticas en que se incurría en cuanto al tratamiento dado a estos indígenas en el sur. El expediente corresponde al legajo 75 del Fondo Judicial de Punta Arenas. Es un expediente que tenemos imágenes del documento, está en muy mal estado. A veces cuando nos lo solicitan en el archivo, nosotros, debido a que no tenemos copias digitales de este documento, tenemos que prestar el original. Como ustedes bien saben, la documentación en el archivo toda es pública. Así que no podemos... A veces por estado de conservación le pedimos a la gente que tenga, claro, un poco con extremo cuidado para... que lo entienda y que lo revise con las medidas de cuidado pertinentes. El expediente ya no está ni amarrado, no tiene obviamente la foja suelta. Pero lo que trata este documento es... La Corte de Apelaciones de Valparaíso se entera por la prensa de los malos tratamientos recibidos por los indígenas en el sur. Lo que vemos ahí es mediante la orden del juez de la Corte de Apelaciones, oficia al juez de Magallanes para que investigue sobre este tema. Este documento que vemos ahí es la declaración que hace el comisario de policía respecto a este tema, quien señala, y ahí podemos apreciar algo, dice: ignoro por completo todo lo que se refiere a matanzas de indios en Tierra del Fuego. Se lee, pero a los que están viendo el streaming se lee, pero muy claro. Sí. Sí, esto es Punta Arenas, 3 de diciembre de 1895. 1895. Claro. Y él en este relato, en esa declaración da cuenta de que si bien él sabe de algunos malos tratos a algunos indígenas, responden a reacciones a acciones violentas de parte de los indígenas. Ellos dicen que... defensa, digamos, claro, se están defendiendo. Claro. Pero él da cuenta de que los indígenas están en un galpón en Punta Arenas,
están siendo cuidados, están siendo alimentados, están siendo abrigados, y que él da cuenta de la muerte de 10 indígenas, que no han muerto por la acción de malos tratos, sino que ellos habían llegado enfermos y que se negaban a tomar medicamentos. El documento, como les digo, es bastante extenso, son varias fojas. Hay declaraciones que son realmente muy dolorosas de poder leerlas. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Por ejemplo, hay documentos que dan cuenta de cómo les quitaban a las madres indígenas sus niños. Se las quitaban y llegó hasta el remate de indígenas en la plaza pública. Da cuenta de cómo azotaban a los indígenas y muchos morían antes de recibir la cantidad de azote asignada. Y sin embargo, los tipos cuentan, yo me negué a dar cumplimiento a esta orden, pero fui obligado, y no sé, pues, al caer el indígena víctima de los azotes, tenían que cumplir con la cantidad de azotes que le dieron, así que seguían golpeando el cuerpo una vez ya muerto. Hay bibliografía respecto a este tema. Hay bastantes libros acerca de esto. Hay historiadores locales que tratan y historiadores de fuera también. Hace poco, el año 2014, se publicó un libro acerca de esto. Muy feroz. Claro. De alguien que ha sido condecorado, un descendiente español que fue condecorado por las autoridades de Tierra del Fuego, de Magallánicas, en su momento, por ser un hombre emprendedor, en fin, y que es considerado por la historia como uno de los máximos asesinos de indígenas de esta parte de Chile. Bueno, de hecho, los Selknam fueron exterminados. A diferencia de otros pueblos indígenas, los Selknam y muchas de sus tradiciones se van conociendo de a poco. Tenían tradiciones además bien curiosas, que son muy emparentadas con otros pueblos indígenas fuera de Chile, digamos, del continente. Claro. Bien particular, y fueron exterminados totalmente. Bueno, estas campañas nos relacionan mucho con nuestros vecinos argentinos. Allá también hay políticas muy parecidas a las que acá. Acá, más que políticas, son omisiones del Estado en cuanto a estas entregas que se le dieron a estos colonos, estas grandes extensiones de terreno, en donde lo que ellos hacen es llevar su comercio, el comercio lanar. O sea, lo que hacen es llevar oveja. Ante la irrupción de la oveja, lo que se hace es desplazar al guanaco, que es la principal fuente de alimento, una de las principales fuentes de alimento del indio, del indígena. Ante eso, que el guanaco se va a las zonas más difíciles para acceder, ya ellos no lo podían cazar, o le era muy difícil. Si no hay guanaco, hay oveja. De hecho, ellos a la oveja le llaman guanaco blanco. Y lo que hacen es alimentarse de la oveja. Pero la oveja no está ahí espontáneamente, sino tiene que dueño, tiene digamos, dueño. Tiene dueño. Pero estos indígenas le tenían concepto de propiedad, y son estas dos cosas: la oveja, la irrupción de la oveja, y la irrupción del alambrado. O sea, ellos ya no pueden circular libremente por su haruwen, que es la palabra que ellos usan para delimitar su territorio. Pedro, el que esto haya ocurrido en Magallanes por distancia, y te lo pregunto por el conocimiento que tienes de haber leído estos expedientes con estos detalles que son bien escalofriantes, lo que pasó ahí tiene que ver con ¿qué? Con que el Estado se hizo un poco el ciego, el sordo, porque entregó estas extensiones grandes de terreno, y lo que le preocupaba era que hubiese gente habitándolas para reclamar propiedad para lo que pasa hoy día mismo, o tiene que ver también con la distancia, y que con la distancia es difícil que a lo mejor un poder judicial desde Santiago más fuerte, o el centralismo a lo mejor en esa época, hacía que también hubiese oídos sordos a lo que pasaba. O sea, lo que se sentía en Santiago en la época era, se sabía esto, pero estaba un poco mitificado. Lo que hace la Corte de Apelaciones es oficiarle al juez para que de cierta forma investigue qué está pasando, y ya con datos concretos nos diga cómo tenemos que actuar. ¿Y esa investigación es desde Santiago o Valparaíso? Desde Valparaíso. ¿Por qué Valparaíso? Por jurisdicción. Por jurisdicción. ¿Y no hay nadie que viaje a la zona, digamos? ¿Es todo a distancia? Hay visitas. Hay visitas, claro. El tema es que en este documento se sanciona a las manos ejecutoras de esta cacería, finalmente. Finalmente lo que fue. Hay iniciativas, sobre todo de los salesianos, de, por ejemplo, llevar a Isla Dawson a esta especie de reducciones, en donde se iban a encargar ellos de civilizar, de darle un empleo, de enseñarle el lenguaje. Civilizar, 3 tiritones con eso, ¿no? Bueno,
Claro. O sea, como se civilización entre comillas, Sí, entendemos. claro. No, por supuesto. Para la época Sí, era un sí. concepto, porque también hay que entender la época, era un concepto y uno lo mira de ahora y claro, lo terrorífico que eso puede sonar. La misma isla que después iba a ser campo de concentración. Claro. La, Así es. la famosa Mira, isla acá- 10, para que vean. Acá nos manda Pancho Lazo un archivo del diario La Nación. Dice, zoológicos humanos, la vergonzosa exportación chilena. Claro. Con la venia del Estado en 1889, 11 Selknam, entre ellos un niño de 8 años, fueron llevados a Europa para ser exhibidos y tratados como animales. como si fueran Es un zoológicos. episodio anterior a lo que nosotros estamos viendo, pero sí, es terrible. De hecho... Sí era, digamos. Claro. A mí me parece que en 1877 hay estudios hechos esto, porque muchos de los indígenas que fueron llevados se murieron en el camino. A Sí, Chile claro. retornan 4 solamente. Sí. Hay estudios hechos, autopsias hechas por ejemplo, médicos franceses, en donde dicen el cerebro de estos indígenas es igual al cerebro del europeo. No hay diferencia entre... Van estudiando. Pedro, en el archivo judicial que tiene que ver con estos casos, aparte de estos relatos que a uno que son tan terribles de lo que pasaba en la época, están, no sé, sindicados los responsables, por ejemplo, quién eran los dueños, quiénes indicaron este tipo de castigo, por qué los indicaron, con nombre y apellido. ¿Se puede seguir ese trazo, ese hilo? Es muy difícil. Yo por lo que vi el expediente, al expediente no lo conozco completo, como les digo, un expediente de más de 500 fojas. No aparecen los nombres de los grandes dueños de esta hacienda. Las familias Menéndez, Brown, que son, claro, quienes conocemos como propietarios y Claro, tú estás haciendo un estos curso histórico, colonos que hicieron además. fortuna allá en Tierra del Fuego. Claro. No aparecen en el expediente, aparecen sí mencionados sus capataces, sus administradores, Alexander Cameron, Alexander McLennan, Julius Pope, aparecen. Ellos aparecen mencionados en el expediente. Ahora, este expediente, más de 500 fojas, el objetivo preciso era, se ofició, como Claro, decías tú. se oficia al juez de Magallanes que justamente investigue. para investigar, digamos, con el resultado que sabemos, digamos. ¿No? Se establecen penas, pero la defensa declara que ¿por qué están sujetos a penas personas que están defendiendo su propiedad? ¿Se entienden estas lógicas? Claro, el derecho de propiedad es más importante que... Bueno, Sí, parte no, de... Yo no sé qué les pasa a ustedes. Yo me siento responsable, fíjate. Claro, uno dice que son espantosos, que es cruel y todo. A mí el sentimiento es de responsabilidad, de ganar O sea, pedirle- claro, es estudiar esto de qué vamos a hacer. Pedirle perdón. ¿Qué vamos a hacer respecto de esto? ¿De qué forma podemos...? La historia ya pasó y el pasado finalmente... reparar. Pero tienes como- razón, como porque una uno se cuestión distancia, común. por los años se distancia. Pero somos todos parte del Estado de Chile y el Estado de Chile es el responsable. Somos Ya- herederos. Sí, exactamente, somos herederos de eso. somos Gabriel herederos, Boric se ha entonces- pronunciado respecto a este tema y él pide de cierta forma algunas reivindicaciones. El cambio de nombre de calle en Punta Arenas, el revisar el guión del Bueno, a museo. propósito de lo mismo, porque hoy día, dentro del registro histórico, y ahí Pedro, tú nos puedes ayudar más, hay muchos nombres, como este mismo español, estaba buscando el nombre, a propósito de un libro que fue... José Menéndez. José Menéndez. Bueno, es ese nombre en específico, que son considerados hombres ilustres y quedan las calles, plazas, en fin, y que uno escarba un poquito la historia, y claro, tienen una historia muy trágica detrás, y ellos son Carnicero. responsables exactamente Carnicero. de exterminio. Carnicero. Claro, o sea, dar cuenta de la responsabilidad de ellos mediante el expediente, nosotros podemos hacerla de forma indirecta. Sabemos finalmente que quizás ellos no participaron directamente en estas cacerías o en este exterminio del pueblo Selknam. Pero claro, podemos... No hace falta escarbar mucho para darnos cuenta de Sí. quienes participan directamente de este proceso tan terrible. Ramiro Torres pregunta en Twitter si existe un libro con historias como estas que está relatando del archivo judicial. Con el expediente, yo revisando el libro de este historiador español, no recuerdo el nombre, no cita el expediente. No cita el expediente. De hecho, él trabaja con un libro que encontró en Barcelona, me parece un salesiano, un libro censurado, Sí. en donde aparecen estos detalles. Y bueno, finalmente relatan lo mismo, el expediente es cómo se actuó mediante este hecho. Pero hay una genealogista en el Archivo Nacional, la señora Luz Sánchez, que hace poco sacó un libro, y ella trata el tema. Ella. Perdón, trata ¿cómo el se tema. llama ella? Luz Sánchez. Luz Sánchez. Luz Sánchez.
Ella trata el tema, ella trabajó con este expediente. Hoy de nuevo a propósito de las versiones oficiales, que partíamos el programa hablando de eso, cómo se impone esto como verdad, o cómo es que persevera como verdad durante... O sea, estamos hablando de nombres de calle, estamos hablando de impunidad a final de cuentas. Y lo importante que tú mencionabas recién, el libro censurado, un libro censurado en su minuto, digamos, porque porque en contra de la versión histórica, no se condice con la versión histórica. Es peor que impunidad. Es reconocimiento a figuras que... O sea, el Estado de Chile te reconoce tu contribución por haber... Reconoce su contribución. Eliminado un pueblo. Bueno, claro. Es reconocer la contribución que se hace en algún, no sé, pues en materia económica, de emprendimiento y todo. ¿Cómo se llama eso? El daño colateral. El daño colateral. El daño colateral porque necesitábamos... había otra mirada en esa época. Y como dice muy bien Pedro, que yo creo que es súper decidor, cuando le hacen la autopsia a estos indígenas dicen, uy, tiene el mismo cerebro que los europeos. Porque era considerado totalmente inferior, era considerado otra cosa. Se comparaba más con los monos que con otros seres humanos. Los llevaban a ferias científicas. Los llevaban, claro, a ferias científicas. Con el aval de las embajadas respectivas de Chile en los países donde los niños iban, digamos. Acá se habla en la historia que les contaba yo de un niño de 8 años. Sí. Y expuestos con otros animales salvajes también, si eran parte de una muestra de ese tipo. ¿Y está documentado, la labor de los salesianos? Sí. De los salesianos en la isla Doso. Podemos encontrar documentación respecto de eso, por ejemplo, en la gobernación de Magallanes, que responde a los documentos que el archivo recibe por transferencia documental. Sí, existe. Quien se interesa en realizar este tipo de trabajo puede visitar el archivo. Un campus de concentración, probablemente la inspiración era otra, digamos. Sí. Pero ahora, la tradición de la Iglesia Católica cuando llegó a América Latina es esa misma, esa culturización de todos los pueblos indígenas. O sea, era otra. Menéndez entra en conflicto con los salesianos en algunos momentos, por el tema de los espacios que estaban ocupando también los salesianos allá. También eso quería ser intervenido como terrenos para la producción lanar. Llevar al guanaco blanco. Y entra el guanaco blanco, y entra en contradicción con Fagnano, me parece que era el salesiano italiano que estaba a cargo de esta... Bueno, Pedro, muchas gracias por acompañarnos estos 2 miércoles. Ha sido súper interesante conocer. Yo le comentaba con Pedro cuando estábamos en comerciales. A mí, perdón que ponga ejemplos personales, pero a mí me gustan mucho las novelas policiales, las novelas negras, porque creo que entregan una definición súper buena de las sociedades del momento, según la época, según el país. Entonces, esto mismo, lo que tú estás haciendo, contándonos lo que aparece en los expedientes judiciales históricos que están en el Archivo Nacional, es eso mismo, es conocernos más, es conocernos de otra manera, es conocer mejor lo que pasó, más que la versión oficial de lo que pasó, de toda esta cosa que pasamos en los libros de historia, muchas veces que está tan ordenada de una manera si nos vamos a mirar, mirémonos. Exacto. Es que es lo que nos pasa una buena ahora. forma de mirarse la revisión de los expedientes judiciales y de otros documentos que nosotros contenemos. Así que recuerden, la documentación es pública, hagan uso de los derechos, vayan, visiten el archivo. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Continuará la próxima semana? ¿Sí? Sí, pues. Hay otros colegas que también quieren venir a visitarlo. Vamos de a poco, vamos de a poco. No, estaba